Hola, es un gusto saludarlos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar, uno más organizado por el Hospital Clínica Bíblica. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez, soy parte del Departamento de Comunicación y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a la doctora Carla Van Dyck. Ella es cirujana oftalmóloga y muy cercana a nuestro departamento, siempre nos ayuda mucho, siempre está muy pendiente de brindar la mejor información, ¿verdad? Desde nuestro hospital. Así que la saludamos, doctora. Muchísimas gracias por su ratito y vamos a hablar del cuidado de los ojos que tenemos que tener frente a tantos dispositivos electrónicos que nuestros niños tienen todos los días, ¿verdad? Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Eli. Muchas gracias, como siempre, al hospital por la invitación, por abrirnos este método para dar información que muchas veces nos preguntamos, tratamos de buscar en internet y todo, pero pues lo que vamos a procurar el día de hoy es de ser concisos, de ser claros y sobre todo de atender las dudas que pueda tener el resto de las personas, porque este es un tema de todos los días. Ya hoy los dispositivos se volvieron de todos los días para los adultos y claro que los pequeños quedan acá también dentro de esto y tenemos que tener siempre mucho cuidado con ellos para ofrecerles lo mejor. Así es, doctora. Nada más de que ya para que comiencen, quiero recordarle a todos los que se están conectando que pueden ir formulando sus preguntas a lo largo de la presentación de la doctora y al final vamos a estar eligiendo algunas de esas preguntas para ahondar todavía más, ¿verdad? Todo lo que la doctora nos va a exponer a continuación. Así que no les quito más tiempo y todo suyo, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, como decíamos, el día de hoy vivimos en un lugar o en una época donde la globalización es parte del día a día. Hoy por hoy ya todo el mundo tenemos un teléfono celular, ya todo el mundo tenemos un smartphone y también tenemos iPads, computadoras. Son parte de nuestro trabajo, pero también son parte ya de nuestro medio de entretenimiento, parte de cómo nosotros como seres humanos pues nos vamos desarrollando y pues parte de nuestro día a día. Y como decíamos, pues los niños no son la excepción. Si ya desde antes de la pandemia y de todo, para los niños el uso de estos dispositivos como celulares, tabletas electrónicas, computadoras, videojuegos, televisión, eran parte del día a día, era parte de cómo se comunicaban. Ya ahora a veces nos pasa que un niño sabe cómo manejar mejor una aplicación que un adulto o que se sabe meter mejor a un programa que algunos de nosotros, pues obviamente después de la pandemia, después del encierro que vivimos por el COVID-19, donde ya además nuestros niños tienen que estar 24 horas dentro de la casa y había que entretenerlos pues como diera lugar y había que buscar formas de hacer, pues obviamente vivimos una nueva realidad. Las escuelas, todo se modificó para comenzar a tener actividades o para empezar a dar clases por vía virtual. Obviamente el resto del tiempo, al ser parte de que los niños no podían salir porque estábamos en esta parte del encierro, pues entonces pasaban el resto del día o en la computadora o en el celular o en los videojuegos, en las tabletas, y esto vino a modificar completamente el panorama que tenemos de cómo se vive el día a día. Obviamente eso ya llegó para quedarse. Ya un niño ya no tan fácilmente va a preferir salir a jugar que ver, por ejemplo, un rato de YouTube o alguna otra aplicación. Pero por eso es que tenemos que estar informados y por eso es que tenemos que aprender a manejar todo esto en nuestros niños. Los adultos somos el ejemplo más claro de cómo nos estamos dando. Los adultos también tenemos teletrabajo, los adultos también estamos en videollamadas, los adultos estamos trabajando o revisando el banco o revisando los correos electrónicos en el celular y muchas veces también frente a nuestros niños, ¿no? Y muchas veces la forma de entretener o la forma de hasta cierto punto como cuidar a nuestros niños o como mantenerlos un poco ocupados es dándole un dispositivo electrónico al niño. No está mal, es parte de nuestro día a día, pero sí que hay que hacerlo con conciencia y sí que hay que hacerlo con todas las precauciones para que esto no vaya a alterar el desarrollo psicomotor, el desarrollo neurológico y el desarrollo visual de nuestros niños.
¿cuáles son los efectos del uso de los dispositivos electrónicos en niños? Y ya se ha visto que, pues obviamente al estar todo el tiempo en los dispositivos electrónicos, nuestros niños son más sedentarios. Nuestros niños ya no quieren salir a jugar, ya no quieren ir a pasear al perro, ya no quieren ir a hacer algún deporte, ya mejor quieren ir a estar sentados en el televisor, jugando videojuegos o a estar un rato en las aplicaciones de las tabletas electrónicas o a estar viendo videos o series por Netflix y todas las plataformas de streaming. Entonces, esto aparte de que causa pues obesidad, causa sedentarismo, causa obviamente que los niños estén dependiendo de este tipo de estímulos para poder llevar su vida adelante, para poder seguir en su día a día y que pues los hace también hasta cierto punto dependientes. Ya se sabe que cuando estamos en los dispositivos electrónicos, la forma en la que consumimos información hace que se estén estimulando ciertas zonas del cerebro que nos hacen estar cada vez queriendo más y dependiendo más. Creo que a todos nos ha pasado que nos sentamos a ver un rato Instagram o Facebook y todos somos culpables y entonces decimos, uy, una más, una más, una más, una más. Y a veces he escuchado gente que dice, bueno, solo veo 10 imágenes más y listo. Entonces, esto no es solamente porque nosotros lo queramos, es porque nuestro cerebro nos está pidiendo procesar la información de esta forma. Los estímulos que se están mandando a través de nuestros ojos a nuestro cerebro están haciendo que dependamos de esa secreción de hormonas que nos hacen estar consumiendo cada vez más información. Y esto es bueno, pero a la vez no nos permite tener un descanso, no nos permite mantener a nuestro cerebro en paz y a nuestro cerebro buscar esa parte de la calma. Siempre queremos seguir, 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 seguir. Y obviamente eso tiene mucho que ver con el desarrollo, que bueno, no es mi área, toda la parte de la psicología del uso de los dispositivos, pero pues finalmente también va a afectar otras cosas en los ojos. Entonces, en los ojos directamente, el uso excesivo de estos dispositivos va o puede llegar a producir el desarrollo de miopía. La miopía es que nuestro ojo va creciendo de manera exagerada. Nosotros necesitamos que nuestro ojo tenga un tamaño, una forma, una potencia para que la luz llegue y se enfoque en nuestra retina, que es esta parte anaranjada que se ve acá atrás. Que me voy a poner esto aquí, que es esta parte que se ve acá atrás. Cuando nosotros estamos con un exceso de acomodación o un exceso de estimulación a la visión cercana, entonces nuestro ojo tiene que hacer esfuerzo, tiene que hacer acomodación por parte del uso de este lente que es el cristalino, ¿de acuerdo? Entonces, eso manda. Si yo tengo que estar haciendo esfuerzo, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crecer para alcanzar el estímulo y entonces el ojo empieza a crecer de una manera desordenada, de una manera exagerada y eso nos va a llevar a mala visión lejana que tiende a ser progresiva, más si se empieza a desarrollar en etapas tempranas, en edades tempranas, o sea, niños por abajo de los 6 años que empiezan ya a desarrollar miopía, pueden llegar a tener miopía muy alta, miopías degenerativas, que incluso puedan poner en riesgo su visión y en riesgo su ojo como tal, o sea, que podamos llegar a tener complicaciones como desprendimientos de retina, maculopatía miópica, desgarros en la retina, que puedan llegar a producir que nos lleguemos a quedar ciegos en dado momento. Obviamente todo es en justa medida, todo es proporcional, pero son complicaciones que se pueden llegar a generar por la miopía. Obviamente el ver mal nos va a causar una alteración de la calidad de vida. El niño va a empezar a depender de anteojos y si no trae anteojos no va a poder ver bien. Los adultos que ya tienen miopía saben lo difícil que es vivir con esta patología y la desesperación que llegamos a tener cuando llegamos a perderlos, cuando nos quedamos sin el anteojo, cuando se nos cayeron, se nos rompieron. Nuestra vida se paraliza hasta cierto punto porque dependemos del anteojo como tal. Y como decíamos, las complicaciones oculares que no son leves, que pueden llegar a ser graves, como decíamos incluso, a perder la visión. La miopía es algo
que podemos llegar a tener con, sin y a pesar de los dispositivos electrónicos, porque muchos me van a decir, a ver, yo nunca utilicé un iPad en mi infancia y tengo miopía muy alta, de acuerdo, pero si ya tenemos los antecedentes familiares, si ya empezamos con un poco de miopía, los dispositivos electrónicos pueden llegar a agravar estos niveles de miopía. Otro que es muy común y sufren no solo los niños, sino todos los adultos y más hoy todos los adultos que vivimos en teletrabajo, que viven el día a día frente a una computadora, es el famoso síndrome de fatiga visual, que se va a caracterizar por ojo seco, en el que podemos llegar a sentir basuritas en los ojos, ardor, picazón, esta necesidad como de mantener los ojos cerrados para descansarlos, obviamente visión borrosa y estos dolores de cabeza que se van a presentar de manera recurrente. Este síndrome de fatiga visual nos pasa porque cuando estamos frente a estos dispositivos, estamos tan atentos, nuestro cerebro está mandando tanto la señal de atención que disminuye nuestra velocidad de parpadeo. Eso hace que la lágrima se evapore, que tengamos obviamente irritación de la superficie del ojo y con ello que tengamos todos estos síntomas. Claro, esto es algo que se puede tratar, se debe tratar con pausas visuales, lo vamos a ver un poco más adelante, con gotas de lubricante, pero esto sí puede incluso mermar nuestra calidad de vida, pues a corto y mediano plazo, ¿verdad? Porque a quien nos gusta estar con esa sensación de arenilla, con esa picazón en los ojos, obviamente que nos va a dar mucho más incomodidad al momento de trabajar. Alteración de los ciclos del sueño, y esto igualmente ya se ha visto que los dispositivos, por estas señales que están mandando, que mandan al cerebro una señal de hiperalerta, de estar todo el tiempo muy al pendiente de lo que estamos haciendo en los dispositivos, eso hace que disminuya la producción de ciertas hormonas que se necesitan para dormir, como la melatonina, entre otras. Entonces, no podemos apagar como esa hiperactividad cerebral una vez que empezamos a estar utilizando los dispositivos. Es aquí que lo importante es disminuir el uso o las horas de uso de estos dispositivos, sobre todo cuando ya estamos más pegados a la hora de dormir. La recomendación es que al menos una hora antes y de ser posible 2 horas antes, no estemos utilizando los dispositivos electrónicos. Entonces, ¿qué debemos de hacer una vez que sabemos las consecuencias que pueden llegar a tener estos dispositivos? Bueno, la primera y la más importante es modular la cantidad de tiempo. Como decíamos, los dispositivos no son malos, los dispositivos son buenos, los dispositivos son una forma de vida, es una manera como nos comunicamos, inclusive hoy por hoy, es como resolvemos nuestras tareas y todo lo podemos hacer desde un dispositivo electrónico. Pero sí que en los niños hay que regular la calidad de información y la calidad de contenido que están recibiendo y la cantidad de horas que pasan frente a estos dispositivos. Lo ideal es que los niños menores de 1 año no utilicen el dispositivo. O sea, en realidad es que ellos ni siquiera saben, ni siquiera figura entre actividades que entienden para esto. A mí me ha tocado ver, y se los prometo que no es mentira, que a veces uno los ve aquí afuera y ves al niño de 3 meses que la mamá le está poniendo el celular. O sea, ni siquiera puede ver el celular y ya se lo están poniendo. Los celulares, los dispositivos electrónicos, hay que entenderlo, no son nanas. Por más buenas que parezcan y todo, los dispositivos no son nanas. Como papás, es nuestra responsabilidad atender y estar vigilando al niño. Es cierto, y yo soy mamá y todos los que somos papás no me van a dejar mentir, en ocasiones son necesarios. Es necesario ponerle algo para que nos deje terminar un trabajo o para que nos deje terminar una comida o lo que sea, pero sí no caer en esto de que es la única manera de que vamos a resolver un problema. De los 2 a los 5 años, lo ideal es que tengan, uno, contenido educativo o videollamadas, que ahora durante la pandemia pues todos teníamos al abuelito, a la abuelita, que era la única forma de enseñarle al nieto o de estar en contacto. Esa es la forma en que podemos estar utilizando o la que es recomendable para el uso de los dispositivos electrónicos y no más de 1 hora durante el día.
En niños mayores de 6 años, la recomendación es que sea máximo 2 horas al día y teniendo en cuenta las pausas visuales. Yo siempre les digo a mis pacientes, ok, máximo 2 horas al día, pero no de corrido. O sea, media hora, descansas, te paras, le das una vuelta a la mesa donde estás sentado y volvemos. Cuando estamos en clases virtuales, que esto es algo que durante la pandemia y sobre todo al principio, los pobres niños echaban las 8 horas de clases directas de corrido, casi que sin pausas. Bueno, entonces ahí aplica estar haciendo pausas para descansar los ojos, que vamos a tratar ahora un poco más adelante. Esto en cuanto a la cantidad de tiempo, son para actividades recreativas o para estar viendo Instagram, YouTube, plataformas de streaming, etc. La otra es tener una postura adecuada para disminuir el cansancio no solo ocular, sino también del resto del cuerpo. Siempre la distancia a la que tengamos los dispositivos es de suma importancia. Si se trata de computadora, procurar que sean entre los 50 y 60 centímetros. Sí, debemos de tener una posición recta en la que nos podemos sentar a 90 grados, que nuestras manos estén a 90 grados, y esto aplica para clases virtuales, para estar haciendo tareas, en las que nuestros pies puedan estar recargados completamente y totalmente apoyados sobre el piso, y que el ángulo de visión sea entre los 20 y 30 grados, o sea, en cuanto de frente a ligeramente hacia abajo. Entonces, evitar que los niños, por ejemplo, estén aquí con los pies todos arriba, que estén hacia abajo, que el cuello lo tengan muy hacia abajo, que estén separados de la silla. Estar muy al pendientes de las posiciones, que las manos también las tengan en posiciones adecuadas. En cuanto a los dispositivos electrónicos como iPads o celulares, aquí vienen dos errores muy comunes: la distancia. Los niños tienen una capacidad de acomodación, se llama. Ellos pueden ver muy bien de muy cerca y muy bien de lejos, la gran mayoría, siempre y cuando no necesiten anteojos. Entonces, ustedes lo van a ver que ellos pueden ver el celular aquí y lo están viendo y no les pasa nada, y ellos más bien quieren estar como tratando de estar dentro de lo que están, de que no se perder ni un detalle. Por eso es que se acercan las cosas. Entonces, sí, decirles que tienen que estar a una distancia entre 40 y 50 centímetros de distancia, tanto del iPad o de las tabletas como del celular, y siempre evitar estas posturas erróneas como estar acostado o estar sentado. Hay niños que se ponen, bueno, hasta de cabeza para ponerse a ver los dispositivos. Evitar también la parte de estar un exceso de flexión del cuello para que no tengamos estas molestias, y los bracitos sí deben de estar a un ángulo de 90 grados para evitar también complicaciones en sus manos. Entonces, evitar estas distancias. La otra es tener una muy buena iluminación de lo que estamos haciendo. Entonces, siempre les recomiendo estar frente a ventanas donde podamos estar teniendo luz directa, ya sea de frente o por la parte de atrás. Tratar de disminuir estos errores que son muy comunes, o sea, estar con las luces apagadas, sobre todo en adolescentes, es muy común. Siempre llegan todos los papás de adolescentes aquí a decirles, es que mira, doctora, no, él está en el celular hasta las 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, y está con la luz apagada, y dele el celular o al iPad o a la tableta. Entonces, la iluminación debe de ser la adecuada, el brillo debe de ser el adecuado. ¿Cuál es la cantidad de brillo? La que produce que veamos bien y que no nos moleste, que no sea ni muy intensa ni muy baja. Una iluminación adecuada, tanto del dispositivo como del medio ambiente. Y pues mantener, como decíamos, la distancia. En cuanto ya a tips o cosas que tenemos que manejar para la protección de los ojos directamente, una, y esta es de las más importantes, es el parpadeo. Y aquí aplica la famosa regla 20-20-20. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Por cada 20 minutos de estar en el dispositivo, tengo que descansar mi vista 20 segundos viendo a lo lejos a una distancia de 20 pies, que en este caso son 6 metros. O sea, tengo que ver a lo lejos. No aplica pasar de la computadora al celular
o del celular a algo que tenía que leer, un libro, lo que sea. Tengo que ver a lo lejos. Nuestro ojo, para ver de cerca, utiliza un músculo que se llama músculo ciliar o cuerpo ciliar. Este músculo hace fuerza y descansa para enfocar. Cuando nosotros mantenemos un exceso de acomodación o un exceso de visión cercana y no descansamos, yo les digo a mis pacientes que es como ir al súper y cargar las bolsas del súper todo el día. Si yo no las bajo y las vuelvo a subir, y las bajo y las vuelvo a subir, probablemente termine el día y logre mantenerlas cargadas todo el día. Pero cuando las suelte, me van a doler demasiado los brazos, ya no voy a poder volver a cargar absolutamente nada, ya no lo voy a lograr. Entonces, ¿qué necesito hacer? Soltar y regresar, soltar y regresar. Esto es un músculo y funciona como cualquier otro músculo del cuerpo. Necesito darle pausas para evitar tener molestias en mis ojos. No hay algo de lo que hagamos, ni anteojos ni nada, que pueda sustituir el descanso ocular. La otra es el uso de lubricantes oculares cuando son necesarios, cuando ya tenemos esta sensación de picazón, esta sensación de ardor, de basuritas. Importante que sean lágrimas artificiales. Evitar todos estos medicamentos que son para ojo rojo o antibiótico. No cualquier gotita que tengamos en la casa podemos utilizarla. Siempre, por favor, consulten a su médico oftalmólogo, consulten aunque sea su médico general, importantísimo, porque las gotas que no son las adecuadas pueden llegar a ocasionar daños graves a nivel de los ojos. Entonces, no es como me tomé un tecito y ya. Esto es saber cuál es la gota adecuada. Siempre mantener la distancia adecuada en todo momento. Los niños y los adultos por igual solemos ser de que empezamos, nos sentamos y empezamos la posición bien y ya de repente estamos todos para un lado, ya de repente estamos con el celular aquí. Entonces, sí, como papás nos toca un poco estar como de interventores, así estar diciendo, mira, ponte en tu lugar, ponte derechito, mantén la posición adecuada. El descanso. Cada 20, 30 minutos, pararse, ir a dar la vuelta, tomar un vaso de agua, sacar a caminar al perro, ir a preguntarle a mamá, papá, ¿cómo están? Lo que ustedes quieran, pero siempre, siempre incentivar el descanso de nuestros niños. Y la revisión oftalmológica regular. Una revisión oftalmológica nos va a decir, primero, si el niño está viendo de manera adecuada con los dos ojos. Muchas veces tenemos niños que con un ojo ven muy bien y con el otro ven muy mal y entonces no se desarrollan de manera adecuada, llega el famoso ojo perezoso. Tenemos niños que sus papás no se dan cuenta que necesitan anteojos porque los niños no saben decir que necesitan anteojos. Un niño que ha visto así toda su vida no va a decir, oye, como que estoy viendo mal. O sea, él cree que todo el mundo vemos así. Él o ella dicen, pues yo no sabía que podía haber diferente hasta que ya me puse el anteojo y como que sí. Datos que nos puedan hablar de que nuestro niño necesita anteojos, definitivamente el parpadeo constante, el que nos acerquemos o nos alejemos mucho de las cosas, el que no tengamos una buena actividad en clases, por ejemplo, que estén estos niños muy distraídos, muy hiperactivos, pues muchas veces no es ni siquiera porque el niño no quiera poner atención, muchas veces es porque no ven, entonces, ¿cómo se van a interesar en algo que no están viendo? Entonces, son cosas que regularmente debemos de estar evaluando. Importantísimo, una revisión oftalmológica no duele. Se debe de realizar desde el nacimiento y de manera anual. ¿Qué hacemos en el consultorio? Primero nos adaptamos al niño y eso es algo muy importante que muchas personas dicen, es que yo no llevaba a mi hijo al oftalmólogo porque yo creía que no iban a poder hacerle nada porque el niño ni habla o el niño nada, o sea, los niños se revisan desde el nacimiento. Hoy por hoy, incluso aquí en el hospital, tenemos el tamizaje oftalmológico a niños recién nacidos. Entonces, desde que nacen, vemos niños de un día, de 3 días de nacidos, de 7 días de nacidos, y ya estamos viendo cómo están las estructuras del ojo. Y se debe de realizar de manera anual, aunque el niño no manifieste ningún síntoma, aunque nosotros lo veamos perfecto, que lo veamos que hace todas las cosas perfecto, es muy importante hacer estas revisiones, asegurarnos de que estos niños están viendo como debe de ser. Se toma la visión, que les digo que esto se puede tomar la visión desde los recién nacidos y así, aunque el niño no hable, uno se adapta para tomar la visión de estos niños.
Se evalúa la necesidad o no de anteojos en el niño. Se evalúa la superficie del ojo y eso lo hacemos con estas lámparas de hendidura o lo hacemos con unas lámparas especiales que tenemos para ver cómo está la respuesta de los ojos, para ver que no haya ojo seco, que no hayan datos de alergia. Se evalúa el fondo de ojo. Hoy por hoy, muchas veces ni siquiera necesitamos ni ponerle gotas al niño. Podemos utilizar ciertos dispositivos como estas cámaras que vemos acá. Esta cámara nos permite revisar tanto adultos y niños sin tener la necesidad de dilatar la pupila. Hay pacientes a los que hay que dilatársela, ni modo, pero hoy por hoy la gran mayoría ni siquiera es algo que tarda un segundo y que de verdad cuando vienen a la consulta y ven que al niño no le dolió nada, que sale divertido, contento, uno dice, mira, debió haberlo hecho antes. Y se emiten las recomendaciones específicas para cada paciente. Entonces, otros consejos que podríamos llegar a utilizar. Existe mucho debate entre si los anteojos con filtros de luz azul son buenos, son malos. Hasta el día de hoy, la Academia Americana de Oftalmología no los recomienda porque no ha notado que haya un cambio ni bueno ni malo con su uso. La luz azul es un tipo de luz que emite principalmente el sol. El sol es el mayor emisor de luz azul. Ustedes han visto que nosotros de día estamos despiertos y ya llega la parte en la que empieza a oscurecer y nos empieza a dar un poco de sueño, porque el sol se esconde y disminuye la cantidad de luz azul y eso ayuda a la producción de melatonina y de estas hormonas que nos van a ayudar a dormir. Se dice que el uso de anteojos con filtro de luz azul lo que hacen es que disminuyen la cantidad de esta luz que emiten los dispositivos y esto ayudaría, en buena teoría, a que este niño no tenga problemas de sueño. Sin embargo, como decíamos, no es solamente la luz, es el tipo de contenido, es el tipo de actividad, es el tipo de atención que está poniendo el niño el que hace que se empiecen a secretar todas estas hormonas de actividad de nuestro cerebro y no tanto o no por sí solo la luz azul. Por eso hasta el día de hoy sigue siendo un tema de debate. Obviamente mucha gente me dice, bueno, yo prefiero que los tenga a que no los tenga, excelente, pero los anteojos o los filtros no suplen ni disminuir la cantidad de horas al día, ni las pausas que debemos hacer, ni que el niño tenga que tener actividades al aire libre. Entonces, sí, esto es muy importante que lo tenemos en cuenta. No está mal, no sobra, no hay mayor problema con utilizarlo, pero no suplen nada de lo que hemos visto hasta ahora. Hacer tiempo, pasar actividades o hacer actividades del exterior, muy importante bajo la luz del sol. Ya se ha documentado que al menos 2 horas al día de actividades bajo la luz del sol, al aire libre, manteniendo actividades de vestidura lejana, disminuyen de manera significativa el avance, la progresión de la miopía, hacen también que nuestro cerebro tenga mejor autorregulación, hacer actividades como actividades en equipo, llámese que el niño juegue o la niña juegue voleibol, fútbol, haga natación, lo que sea, hace que empecemos a desarrollar otras actividades o otras habilidades psicoafectivas que nos van a llevar a tener mejor control, que nos van a llegar a tener mejor modulación, a poner más atención, a ponernos límites, a ponernos retos. Entonces, estas actividades al exterior son sumamente importantes. O sea, no pasa nada si utilizan el iPad en la tarde, pero pues ya fueron al fútbol, ya estuvieron con los amigos, ya corrieron, ya estuvieron haciendo otro tipo de actividades y ahora sí podemos pasar a una actividad un poco más tranquila, probablemente en el dispositivo. Y por otro lado, algo que siempre les digo a mis pacientes, hasta cierto punto es preferible que estén haciendo actividades en el televisor que actividades en el celular o en las tabletas electrónicas. Esto por la distancia a la que hay que ver estos dispositivos y por el exceso de acomodación que están provocando. Entonces, otra recomendación extra es, bueno, si vamos a ver una película o una serie, es mejor que la pongamos en los dispositivos como televisores, como pantallas alejadas, a que estemos en el celular o en el iPad viendo todas estas series y películas, etcétera. Y pues bueno, estas serían las recomendaciones, los consejos hasta el momento.
yo quisiera saber si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Súper completa toda la información, al punto que todavía no tenemos preguntas. Vamos a darles un minutito para que puedan formularlas. Tal vez usted puede repasar esta información, ¿verdad? Que tenemos ahorita en pantalla, dónde queda ubicada su consulta ¿verdad? Como los servicios que le puede brindar específicamente a esta población de niños, ¿verdad? Claro, con todo gusto. Nosotros estamos ubicados en el Hospital Clínica Bíblica, en la sede central de San José, en el edificio Strachan, en el cuarto piso. Estos son los números de teléfono donde se pueden agendar las citas o también nos pueden enviar WhatsApp, tanto para citas o cualquier consulta. Invitarlos también a que nos visiten tanto en nuestra página de internet como en nuestras redes sociales, que es @GVSoftalmo. Ahí normalmente siempre estamos poniendo actividades o estamos poniendo actualizaciones o videos educativos sobre no solamente cosas de los ojos, sino de todo, y sobre todo de niños, de adultos. Hablamos de temas de actualidad en relación con la visión. Nosotros atendemos a niños, como decíamos, desde recién nacidos, que es la parte del tamizaje oftalmológico, y también a adultos, adultos mayores. En mi caso, yo soy subespecialista en glaucoma. En el caso del doctor Pablo Guzmán, que es mi esposo, él es el subespecialista en catarata. Ambos vemos niños y adultos y pues estamos siempre a la disposición para cualquier consulta. Así es, aquí nada más nos están pidiendo si podemos pasar la presentación y yo quiero recordarles que todos los webinars que nosotros realizamos siempre los subimos al canal de YouTube del Hospital Clínica Bíblica, entonces ahí van a poder repasarlo y si en algún momento tienen que, ¿verdad?, compartir esta presentación con alguna otra persona que sepa que su hijo tal vez está muy pegadillo, ¿verdad?, a los dispositivos electrónicos, toda esta información siempre es de gran agrado, ¿verdad?, para nosotros los papás. Por acá nos dice Lisbeth Arce que muchas gracias, que muy bonita la charla y que nada más si podría repetir lo de la protección del 20-20-20. Sí, la famosa regla 20-20-20 quiere decir que por cada 20 minutos que pasemos en un dispositivo, tenemos que descansar nuestros ojos durante 20 segundos viendo a 20 pies o 6 metros de distancia. La forma más fácil es hacerlo, por ejemplo, si estamos en nuestra oficina, estamos en nuestra computadora, ya pasaron 20 minutos, sí tratar de hacerlo pues con reloj, con una alarma, lo que sea, y entonces vemos a lo lejos o nos perdemos por 20 segundos y podemos volver. Entonces, a eso se refiere esta famosa regla 20-20-20. Ok, por acá dice que se conectó tarde, pero nada más quisiera saber el tiempo recomendado para un niño mayor de 6 años, ¿verdad? Máximo 2 horas. Ujú. Máximo 2 horas al día de actividades, como decíamos, como juegos, como estas actividades extracurriculares, ¿verdad? Porque también cuando todavía estamos en escuela o que les ponen actividades extra, pues no aplica tanto. Y sobre todo los periodos, no más de media hora en cada periodo. Obvio, si vamos a ver una película, por ejemplo, o algún capítulo de una serie, pues bueno, ahí sí lo ponemos en la televisión y ahí sí tratamos de estar parpadeando un poco más seguido, de estar incentivando a nuestro hijo a parpadear de manera constante. Perfecto, por acá dice que si existen ejercicios específicos durante estas pausas activas o simplemente es como alejarse un poquito del dispositivo y listo. Sí, alejarse solamente, o sea, ver a lo lejos o incluso uno podría cerrar los ojos. Lo que buscamos aquí, como decimos, es que este músculo que está contraído se relaje, se suelte, para que eso permita volver a realizar la fuerza o la potencia de acomodación de manera adecuada y no le esté costando ya después. Perfecto, por acá preguntan si ¿verdad? El tema de la visión es hereditario porque, bueno, ella dice, ¿verdad?, que ella usa anteojos y como mencionó usted, qué tan temprano, ¿verdad?, tiene que ser esa revisión, ese chequeo. Sí, el uso de anteojos, tenemos diferentes tipos de alteraciones de la visión. Una es la hipermetropía, el astigmatismo, la miopía. Todos pueden tener cierto grado de herencia. Es más, hoy por hoy se sabe que un niño que tiene un papá con miopía
tiene hasta 50% de probabilidad de padecer miopía y los dos papás hasta 75% de probabilidad de padecer miopía, simple y sencillamente porque ya le pasaron ahí la herencia genética. Y obviamente, junto a esto, no es solamente la herencia, es también las actividades o el desarrollo del día a día lo que nos va a llevar a desarrollar en mayor o en menor grado una u otra patología. Por eso es que en los niños es tan importante hacer un diagnóstico temprano. Existe también esta parte de la ambliopía o de el famoso ojo perezoso, en el que cuando no lo diagnosticamos de manera oportuna, y manera oportuna me refiero sobre todo antes de los 6 años, el cerebro no alcanza a desarrollar una máxima capacidad visual ya más adelante, aunque ya después se intente compensar con anteojos, cuando se intente compensar con cualquier cosa, ya no hay forma de ver mejor después, y esto es a que el cerebro alcanzó su madurez, o su madurez visual y no recibió el estímulo visual adecuado. Claro. Y acá tenemos una última que dice que a los hijos se le ponen los ojos muy rojos, principalmente cuando están al sol. Entonces, bueno, y ni qué decir cuando están frente a una pantalla o así, ¿verdad? Siempre tienen como muchas molestias. Entonces, para saber qué recomendaciones, además de gotas naturales, le daría. En estos casos, lo ideal es revisarlos, porque muchas veces son niños que ya vienen, por ejemplo, con un cuadro de conjuntivitis alérgicas de repetición, que son el típico niño que se está restregando los ojos o que de repente, como le dijimos que no se restrieguen, empiezan a hacer así, a parpadear constantemente. Estos niños ya tienen una irritación en la superficie del ojo ya de manera basal, o sea, ya está ahí siempre. Y obviamente con cualquier estímulo que incluya la falta de parpadeo o un exceso de luz o un exceso de, o digamos como un ambiente demasiado seco, demasiado húmedo, este ojo que ya estaba de por sí inflamado se va a inflamar más, se va a poner muy rojo y luego les arden y vemos al niño que está restregando o que le empieza a lagrimear. Entonces, ahí sí la recomendación es 100% hacer una revisión para determinar si este es el caso del niño y poder darle tratamiento antialérgico y un montón de cosas más. La alergia no es algo que se cure, es algo que se controla y que por temporadas estamos bien y temporadas estamos mal, y siempre hay que saber cómo tratarlos y qué es lo que debemos de hacer cuando tenemos estos cuadros, estas exacerbaciones. Entonces, por ahí la recomendación es revisarlos para sobre eso ejercer un diagnóstico y un tratamiento a largo plazo y disminuir estos periodos de ojo rojo. Perfectísimo, doctora. Bueno, no tenemos más preguntas. De verdad, agradecerle a todos los que se conectaron en esta tarde. También volver a recordarles que este webinar lo vamos a estar subiendo en un par de horitas ya al canal de YouTube del Hospital Clínica Bíblica. Entonces, para que lo puedan repasar. Y como siempre, doctora, a usted muchísimas gracias por su tiempito y su conocimiento, por compartir su conocimiento con nosotros. No, pues muchas gracias a ustedes. Siempre es un gusto y un placer poder conectarnos y platicar un poquito de todas las cosas que nos gustan tanto. Saludos a todos. Igualmente, doctora, muchas gracias y feliz tarde para todos. Hasta luego. Igualmente.